Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con la clase anterior que hablábamos del Tikkun Nefesh y haré un muy breve resumen. En realidad, pues bueno, lo que vimos la clase pasada tenía que ver justamente con la manera en la que nuestras manos se convierten en canales de energía. Lo decíamos que había de pronto en algunas otras eh, filosofías o en algunas, en Oriente es muy común hacer uso de él. Y bueno, se exploró un poquito esa parte, pero lo importante era de pronto descubrir qué sucede con nuestras manos. Y el Tikkun Nefesh, pues resulta un ejercicio meditativo en el que en la mañana se llega a hacer esta, llamémosle meditación. Es una meditación consciente dentro de la estructura del cuerpo, porque vamos recorriendo, vamos ocupando nuestra mano derecha como el canal que va a ser el que va a distribuir por el cuerpo la meditación, la que va a ir llevando, llamémosle energía, por diferentes partes del cuerpo. Mostraba también que en este sentido, pues bueno, tenemos del lado derecho tenemos una imagen muy parecida con lo que sucede con el Tikkun Nefesh, sobre en dónde están ubicadas las sefirot en relación a el cuerpo humano. Y del lado izquierdo, bueno, tenemos cómo está también establecido, ¿no? Tenemos desde la parte superior que vamos a ir llevando toda esta meditación desde el cerebro hasta los pies o desde Keter hasta Malhut, pero ¿en dónde está la peculiaridad de esta meditación? Eh, hemos mencionado constantemente el nombre del Eterno del Tetragramatón, el nombre del Eterno de 4 letras. Eh, sabemos que la pronunciación en este caso, la letra que ocupamos es la letra Hei, pero normalmente pronunciamos lo pronunciamos Yud Kei, Vav Kei. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se sabe cómo debería ser la pronunciación, cuál es la forma correcta, y de alguna forma pues evitamos caer en una mala pronunciación y no bueno, cometer un error, ¿no? Por llamarlo de una forma. También vimos qué sucedía con Nekudot o los puntos que nos ayudaban como a saber que tenía una pronunciación ya dentro de la fonética de las palabras, las rayitas, puntitos, acomodos, nos iban a ir llevando desde, igual estaban ubicadas desde Keter hasta Yesod, ¿no? Y cada una iba teniendo también una energía, ¿no? Y hablábamos que se relacionaban, no existe dentro del alfabeto hebreo, no existen las vocales, son solamente consonantes, pero estas nekudot, estos puntitos o estas, eh, quiero llamar emanaciones eh, intenciones, trataré más bien de decir como que de alguna forma está previo a la palabra, ¿no? Y surge a través de las consonantes, va a surgir fonéticamente, nosotros lo vamos a escuchar desde la A hasta la U, ¿no? A, E, I, O, U. Unas van a ser más graves o más fuertes que otras, ¿no? Entonces, este es un poquito como el resumen. Ahora, el nombre del Eterno, el Hashem, que es llamado el nombre, pues tiene una peculiaridad porque lo vemos como la forma más representativa, más elevada dentro de la forma más, sí, más elevada de llamar al Eterno. Y ahí de alguna forma una pequeña paréntesis en relación a que no podríamos llamarlo, no podríamos mencionarlo. Simplemente el hecho de mencionarlo es como si de pronto decimos este es un lápiz, este es una taza, este es una calculadora, pues de alguna forma estamos limitando que la energía que está, los átomos que están dentro de la construcción del objeto, pues se limita a que esto es una calculadora por la forma que tiene, ¿no? Esto va mucho más allá de la parte física,
que nosotros conocemos, y el simple hecho de nombrarlo, de encerrarlo dentro de un nombre o limitarlo, estaríamos cometiendo un error. Pero es la representación también masculina y femenina del nombre del Eterno. Ahora, dato muy interesante. En 1973, mientras estaba en la Universidad de California, el doctor J.J. Hurtak llegó a comprender que existía una conexión entre las asociaciones lingüísticas y genéticas en las letras que conforman el nombre Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei. Cada ciclo helicoidal del ADN de todo ser vivo cuenta con un puente de unión de hidrógeno. Une las bases nitrogenadas, que se dividen en 4 grupos: guanina, citosina, tiamina, adenina, las cuales se encuentran secuencialmente cada 10, 5, 6 y 5 ácidos y cumplen la función de encadenar el ADN haciendo posible la vida. Lo interesante de esto, y aquí está la imagen en donde vemos las letras Yud, Hei, Yud, Hei, Vav, y tendríamos, se repetiría también esa letra. Tenemos el valor gemátrico de cada una de estas letras. Tenemos 10, tenemos 5, 6 y nuevamente 5. Y este dato es muy interesante. Leía un poquito al respecto y de pronto había pues, personas que opinaban que de pronto esto es la manera de buscar engañar a la gente para poderlos llevar a una filosofía, a un pensamiento que no es el adecuado, como un poco en desacuerdo de todo esto. Y sí, y es válido y está bien. El tema aquí que me interesa a mí en este caso de compartirles a ustedes esto es, decía un amigo, no existen casualidades, ¿no? Existen causalidades o él decía alguna palabra como diosidencias. Es decir, a mí lo más bonito de esta clase es que me llegó a fascinar cómo de pronto estas letras tienen una conexión de una o de otra forma con el cuerpo. Y ahí es en donde de pronto trataré de hacer con esto o trataré de llevar a que podamos, si de pronto tenemos esta inquietud o dudamos al respecto de la cercanía que podemos tener con un creador, y aquí en este caso, en el lenguaje de las letras hebreas del pueblo judío, pues qué mejor que pueda ser a través de estas comprobaciones que quizá para algunos pueda ser como se está forzando algo para acomodar, para tratar de justificar. El detalle aquí, y lo más bonito para mí en este sentido, es que son muchas veces las que se repiten y me parece que si se repite tantas veces, acomodarlo ya no es como tan forzado, en mi punto de vista al respecto. Ahora, empezamos. Les compartí en el grupo de WhatsApp la imagen donde aparece cómo está estructurado el Tikkun HaNefesh y aquí me voy a ir yendo por bloques. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo separado, pero vamos a empezar como a analizarlo. Recordemos que lo que se haría es, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es estar de pie y tomar o colocar la mano derecha, en este caso lo que estaremos colocando en el centro de la cabeza o donde se haría la unión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, empezaríamos con la primera, que estaría representando a Keter. Nuevamente es el nombre Yud Kei Vav Kei, pero empezamos a vincular el nombre que no lo estaremos pronunciando, y estaríamos ocupando la primera vocal o el primer nekudot, que sería la A, eh, eh, una A grave, por llamarlo de una forma, ¿no? O donde tendríamos pronunciarla con mayor fuerza. A veces también llega a escucharse que se pronuncia como si fuera una O, pero resulta es una A. Entonces tendremos la primera, repito, no se pronuncia, solo se escanea. Escanear es que lo vamos a ver de derecha a izquierda. Y en el sentido de escanear es
es hacerlo de forma consciente, es verla y en nuestra mente podemos hacer conexión directamente con la letra Yud, la letra A, por llamarlo así, la letra Hey, la letra A, y así podríamos ir de alguna forma. La forma en que los cabalistas plantean que cuando uno escanea un texto hebreo, más allá de solamente verlo y sentir que no tiene sentido ver algo que no entiendo en la lectura, los cabalistas establecen que el alma reconoce el texto, el lenguaje hebreo, y lo estaríamos literal, es como cuando vamos con una máquina para escanear un documento, se transfiere de información al receptor, a la computadora o a una USB o a algún dispositivo, y se transfiere de información y queda registrado como un paquete de códigos que se convierte en una imagen, en un PDF, en algo. Entonces tomo esta energía o esta información, estos códigos, y los adhiero a un paquete, llamémoslo así, un paquete de energía que estoy escaneando y lo estoy colocando dentro del lugar. Lo visualizamos de esa forma. Vamos colocando nuestra mano derecha en la parte superior de la cabeza y entonces visualizamos el que se encuentra en Keter, ¿no? Ahí nos aparece como cerebro, que será el primero. Segundo, nos iríamos por el cerebro derecho. Estaríamos en Jogma. Ahí nuevamente ya ocupamos otra de los nekudo, también sería una A también. Y estaríamos llevándolo a la mano, con la mano a la parte derecha de la cabeza. ¿Qué sucede ahí? Lo importante en este sentido es hacernos consciente. Cuando leemos el término tikkun a nefesh, está relacionado directamente con el alma. Y en este sentido, es eso, es tratar de tener un lenguaje con el alma, entendiendo que el alma tiene un conocimiento mucho mayor del que podemos en la parte racional o en la parte física en la que estamos. Y solamente lo que sucede es que estamos en el cuerpo, estamos tratando de generar un puente para que se alinee el conocimiento que podamos tener con el cuerpo y el cerebro al conocimiento que ya tiene el alma al ser una parte de la chispa divina. Entonces lo haríamos del lado derecho, cerebro derecho, que está vinculado con Jogma, y lo haríamos con la letra A. La misma mano derecha la pasamos del lado del cerebro izquierdo, y en este caso esta letra es una pues sí, sería como una E, estos dos puntitos debajo serían una E, estaríamos en Binah y estaríamos pues haciendo escaneando ahí. Entonces aquí estamos justo en la tríada superior, en donde bajaríamos, ahora ya nos iríamos al rostro pequeño, que se llama a las 6 sefirot inferiores, pero previo a ello nos vamos a detener en aquellos elementos que conforman los canales, importantes canales de comunicación, tanto de recepción como vamos a poder ocupar estos canales para transmitir, que son ojos, nariz, oído, boca. Empezamos con los ojos, ahí tenemos que sería la cuarta meditación en esta estructura del cuerpo en que está vinculado el Tikkun Nefesh, y nos iríamos por los ojos. Dato muy importante, si nos vamos a la gematría de las letras Yud Kei Vav Kei, vamos a ver los números que mencioné cuando estábamos hablando de lo del ADN. También tenemos 10, 5, 6, 5, suma 2 dan 26. Y aquí tenemos en esta meditación, se establecen estos 5 puntos, o sea, es decir, repetimos 5 veces Yud Kei Vav Kei, Yud Kei Vav Kei, se repite 5 veces. Esto multiplicado por 5, es decir, los 26 por 5, nos darían 130. La palabra ojo en hebreo se dice Ain, y sumando también la gematría de las letras Ain, Yud,
Nun, cada una de ellas sumado nos daría también el número, el valor de 130. Entonces, ahora, ¿qué podría ser cuando estamos hablando de por qué aparece 5 veces repetido el nombre? Puede ser gusto, o sea, esto justamente es como a través de la palabra Ain, la dividiríamos en 5 y nos daría 26. Estaríamos nuevamente retomando que el ojo está relacionado con el nombre del Eterno, con Hashem. Sin embargo, también cuando de pronto analizamos a profundidad un poco sobre el órgano que estamos hablando, de pronto nos damos cuenta que este órgano tiene la facilidad de desplazar y a través de los músculos que tiene el ojo, pues nos podemos mover la mirada, podemos mover hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, hacia la derecha, mantenerlo en el centro. Cuando uno de estos músculos, cuando algo está atrofiado, estos músculos van a hacer que no podamos mover el ojo quizá con la misma facilidad que se tiene. Si ponemos la mirada dentro de estas 5 repeticiones, podríamos establecer justo, si yo me coloco la mirada en el centro, veo el primer Yud Kei Vav Kei, después podría, manteniendo ahí la mirada, subir mis ojos, mi mirada hacia la derecha, parte superior derecha, después regresar, superior izquierda, regresar inferior derecha, regresar inferior izquierda. De alguna forma, es como si estuviéramos hablando de la forma en la que podemos hacer uso de maniobrar muchas veces se ocupa como para un joystick, se llaman, es estos palancas que nos ayudan a mover incluso hasta grúas, demás elementos en donde tenemos estos cuadrantes en los que podemos mover hacia arriba, hacia abajo, pero siempre vamos a tener la oportunidad de mover en diagonal. Si el ojo no tuviera estos músculos y no tuviera esta estructura, solamente se podría mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero no tendría la facilidad de moverlo en diagonal hacia arriba, a la parte superior derecha, en diagonal hacia abajo, parte inferior izquierda, y esto nos da la facilidad de tener una rotación, ¿no? Y poder tener una vista más amplia. Entonces, nos refleja un poco este acomodo de cómo el ojo, a través de los músculos, puede, ¿no?, con esta movilidad, dirigir la mirada en toda esta dirección, ¿no? Llevamos como de una forma circular, sin ninguna limitante. Entonces, nos habla justo un poquito de cómo está la estructura. Parecería, conforme vamos a ir viendo esta clase, que este acomodo y la forma en la que estamos viendo el nombre de Yud Kei Vav Kei, parecería que está muy relacionado con la estructura del cuerpo y pues estos textos que tienen cientos de años, miles de años, bueno, cientos de años las letras, miles de años, pero cientos de años estos textos, pues de pronto sorprende saber que en ese momento en donde difícilmente podíamos acceder a un ultrasonido, a una tomografía o algunos otros elementos en el que hoy podemos conocer a profundidad los órganos del cuerpo humano, pues en ese entonces ya había una relación, repito aquí, como decía al inicio, parecería que son demasiadas coincidencias. Entonces, nos vamos aquí con relación a la parte del ojo. Ahora, nos iríamos a el número 6, número 7, que sería el oído, oído derecho, oído izquierdo. Y bueno, hay una forma también de analizar el nombre Yud Kei Vav Kei, que de alguna forma se llama que se abre la letra. ¿Qué quiero decir con esto? La letra Yud la vemos como esa puntito arriba o esa comita, pero la letra Yud se escribe Yud. Y Yud es una Yud, una Vav y una Dalet. Esa sería la forma de escribir Yud. Hei sería una Hei con una Yud. Y así sucesivamente. Y al final, en esta forma de abrir la letra, también existe que la última letra la podemos abrir repitiendo la misma letra, sin tener que hacer el mismo ejercicio de Yud, Hei. La podríamos abrir como, perdón, Hei, Yud, la podríamos abrir como Hei, Hei. Ahora, ¿qué sucede? En esta coincidencia o inteligencia, más bien,
acerca de la estructura del cuerpo humano, pues hacemos también este mismo análisis de gematría. Tenemos Yud, Bab, Dalet, que sería Yud, Hey, Yud, Yud, perdón, Bab, Aleph, Bab, para deletrar Bab, y cada uno vamos sumando la gematría, 20, 15, 13, 10, y nos daría igual a 58. La palabra os, osen, que sería oreja, osen, es igual a 50, 7 y 1, igual a 58. ¿Qué haríamos? Colocaríamos nuestra mano al lado del oído derecho, meditaríamos, veríamos el nombre, lo podríamos ir analizando letra por letra al momento de que abrimos las letras, las podríamos ir analizando al Yud, Bab, Dalet, Hey, Yud, Bab, Aleph, Bab, Hey, Hey. Esto lo podríamos hacer de manera interna, ¿no? Visualizándolo y pronunciándolo de alguna forma, no digo pronunciarlo, sino repetirlo en la mente, ¿no? Haríamos oído derecho. Yo aquí los invito a que cuando lo hagan es de alguna forma, es muy interesante cuando colocamos nuestras manos, esta sensación, a mí me recuerda mucho cuando hago esto, como cuando uno de niño encontraba un caracol en el mar y escuchaba lo que sucede y uno se maravillaba por escuchar sonidos. Y es muy peculiar cuando uno coloca la mano cerca del oído, uno empieza a sentir, puede sentir, o el oído percibe algo, o la mano, incluso a veces nos acercamos al oído o a los ojos y sentimos un poco de calor de las manos. Entonces es un proceso meditativo muy distinto a solo quedarnos quietos en poner la mente en blanco, sino aquí estamos generando un recorrido por nuestro cuerpo y la mano vamos interactuando con nuestro cuerpo con la mano, de alguna forma, y me parece muy interesante. Cuando pasa, uno llega al oído, es muy bonito. Después, oído derecho, estaríamos, aquí no estoy comentando se menciona ninguna sefirot porque no estamos directamente en una sefirot. Recordemos que hay una sefirá que aparece dependiendo de las circunstancias de cómo esté el árbol de la vida, que sería Dat, que no se pronuncia, no está, cuando mencionamos las 10 sefirot desde Keter a Malhut, no aparece, sería la 11ª sefirot, pero hay una cuestión ahí muy peculiar de cómo, si estás, Dat no estaría Keter, pero es un complejo que no esté Keter, entonces es una cuestión muy avanzada en ese sentido del por qué aparecería. Pero sabiendo que está ahí, y que no se pronuncia, quizá todo este bloque estaríamos relacionándonos directamente con DAT, que tiene que ver con el conocimiento. Y de alguna forma no está tan equivocado, porque todos estos sentidos, nos faltaría el tacto y otros tantos, ¿no? En este bloque, pero los oídos, la nariz, los ojos, la boca, nos ayudan a tener conocimiento del mundo y a modificar el mundo a través de lo que decimos y demás cosas, ¿no? Entonces, ahorita estaríamos en el oído, después nos iríamos a la nariz. Aquí también, cuando se abre la letra, la última, si la colocamos Hey Yud. Si sumamos nuevamente todos estos valores, nos va a dar el número 63. Jotem sería nariz, sumando también sus valores gemátricos o el valor de la letra en gematría, también nos daría el valor 63. Es muy interesante que cuando lo colocan en forma no horizontal, sino en una forma vertical, y en los conductos por los cuales tendríamos que percibir los aromas, el oxígeno o respirar, pues también tenemos esta misma forma de las narinas, si no me equivoco el término, o las fosas nasales, como es que también son un conducto, un tubo, llamémoslo como un tubo, ¿no? Para poder percibir a través de todos los el órgano mismo, ¿no? Todos los elementos que están dentro de la nariz que nos van a llevar la información al cerebro, están colocados de esta forma. Entonces, estaríamos en el número 8, colocaríamos nuestra mano
Aquí la recomendación es que coloquemos la mano justo inclinándola un poco hacia el lado donde estamos en la fosa o la narina que correspondería a la fosa derecha, y estaríamos haciendo la misma meditación y pasaríamos a la fosa nasal izquierda, y entonces también estaríamos haciendo el mismo ejercicio. Hasta ahí todavía seguimos entendiendo, encontrando cómo es que coinciden a través de los números las palabras, en este caso Jotem, nariz, cómo coincide curiosamente, casualidad, ¿no? Por llamarlo, si uno considera que esto es una casualidad, pues empieza a tener se empiezan a repetir muchos patrones, ¿no? Después nos iríamos a la boca. Aquí yo coloco una parte que es el número 10, y vamos a ver que de pronto tenemos otra vez abierto Yud Kei Vav Kei, y del lado izquierdo tenemos uno de los nombres del Eterno, que es cuando Moshe le pregunta a Hashem, ¿cuál es tu nombre? Y él le contesta, Eye Asher Eye, seré lo que seré. Aquí lo interesante y por qué es que está tan relacionado con la boca es que en hebreo no existe el verbo estar en su tiempo presente. Si uno dijera soy o yo soy, porque a veces hay malas traducciones en relación a esto en los textos o los libros, o en este caso que no es la Torah, que no está en hebreo, o Biblias, por llamarlo de una forma, hay Biblias que hacen una traducción en donde lo que dicen es que cuando Moshe hace esta pregunta, el Eterno contesta diciendo, yo soy el que soy. Y esto no podría ser, porque si uno en hebreo tuviera que decir, yo soy un buen hombre, en hebreo literalmente se diría, Ani Ish Tov. Ani es yo, sería yo buen hombre. No se dice yo soy. Cuando uno escucha a alguien, a una persona judía decir yo soy judío, es Ani Yehudi, ¿no? Yo judío, ¿no? No dice yo soy judío. Entonces, en este sentido, ¿qué sucede o por qué trato de aclarar esta parte? Porque los comentaristas mencionan que la forma en la que este nombre habla acerca de Hashem, que sería como la esencia previa es decir, no existe un previo al eterno, no es un creador que fue creado, es un continuo constantemente. Si fuera un yo soy el que soy, estaría solamente limitado en un tiempo presente, pero no estaría, no tendría esta visión acerca de que no está en este momento, sino está o rompe el tiempo, ¿no? Y entonces se plantea justo esta idea, cuando dice, seré lo que seré, ¿cómo podría ser algo que previamente no fue hecho? Rompe la estructura. Que trataré quizá de una forma quizá muy infantil, trataré de explicar esta parte, que es que constantemente uno se cuestiona esta idea de si el famoso, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y entonces se genera toda una cuestión cíclica, ¿no? Primero es el huevo, no, primero es la gallina, porque si no, no pudo hacer el huevo. Pero ¿de dónde vino la gallina? Vino del huevo. Y entonces este es un ejercicio infinito de nunca acabar. Y aquí esta forma de establecerlo es que no se presenta llamémosle esta duda o esta cuestión cíclica de huevo, gallina, sino en realidad es algo que estará, y que no tiene un momento del por qué cuestionarse de cuándo se presentó la primera ocasión, porque es atemporal. Pero, ¿con qué se relaciona? Y aquí sí, en esta parte vemos que aparece abierto Yud, Kei, Vav, Kei, la palabra Ye, que es la Aleph, Hei, Yud, Hei, y debajo vemos una serie de letras. Hago aquí una mención, voy a deletrar las letras. Del lado derecho tenemos Aleph, Hei, Aleph, Het, Hei, y luego tenemos dos rayitas. Uno llega a considerar o piensa que esas dos rayitas están relacionadas como si fueran dos Yud, y no, en realidad es la forma en la que se genera como una especie de paréntesis, entre comillas, perdón, en donde voy a separar el bloque.
tengo, en este caso, tendría la letra Aleph, la tenemos, ahora ya la vemos del lado derecho, la letra Aleph, Het, Hei, Ain. Ese es un bloque, pero aquí están colocadas las 22 letras, solo que en esta parte se separan y explicaré por qué están separadas. Entonces, lo que quería era que del lado derecho vieran cómo están en grande estos bloques del alfabeto del Aleph Bet, separados en 5 bloques, en grupos de letras. ¿Pero por qué? ¿Y qué relación tiene a Eye, Asher, Eye? ¿Qué relación tiene con la boca? ¿Qué relación tiene con hablar? ¿Qué relación tiene con que somos considerados el animal parlante? ¿Y qué es la palabra o qué hace la palabra? Ya lo hemos visto anteriormente, que la palabra es el instrumento por el cual fue creado todo. El Eterno en Bereshit, la primera parte, cuando se establece la creación de los mundos, dice, y el Eterno dijo, ¿no? Que se haga esto, que se haga aquello, o dijo que esto es bueno, a través de pronunciarlo. No tiene, está vinculado, pero no es directamente que el Eterno tenga boca, tenga labios y que pronuncie, pero va más allá de lo que nosotros consideramos de lo que es el habla, y solo nosotros hacemos como eh, la versión más baja, llamémoslo de una forma, el que a través de la boca, a través de los labios, podemos pronunciar palabras. Ahora, ¿qué dice el Sefer Yetzirah o el libro de la formación? Dice, son 22 letras fundamentales. Las grabó con voz, las talló con aliento, las colocó en la boca en 5 lugares. Aleph, Het, Hei, Ain están colocadas en la garganta. Gimel, Yud, Kaf, Kuf están en el paladar. Dalet, Tet, Lamet, Nun, Tab en la lengua. Zayin, Samech, Shin, Resh, Tzadi en los dientes. Bet, Bab, Mem, Pei en los labios. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué están colocados ahí? Cuando uno va a pronunciar la letra, uno se puede dar cuenta de cómo es que está, en dónde está ubicada. Si dijéramos la letra Aleph, cuando la empezamos a pronunciar, viene desde la garganta, ¿no? Pues es gutural. Aleph, Het, Hey. Si nos vamos a la letra Gimel, donde tengo que ocupar el paladar, tengo que ocupar el paladar para que pueda generar la vocal. O sea, Gimel, Yud, Kaf. A ustedes en su momento hagan el ejercicio de cómo a través de cuando estoy pronunciando, de dónde estoy haciendo, ya sea que toque la lengua, que toque los dientes, cómo lo estoy pronunciando, ya ese donde vendría. Por ejemplo, la letra Dalet, estaríamos hablando de que sería saldría a partir de hacer uso de la lengua. Dalet, Tet, Lamet, esta es la más fácil de como verla, es que Lamet estoy haciendo uso absoluto de la lengua para poder pronunciar. Los dientes, Zain, Samech, Shin, Resh, los labial, ¿no? Bueno, lingual es que estoy ocupando lengua con dientes. Si me voy a labial, sería solamente los labios. Bet, Bab, Mem, Pe. Esta forma en la que estamos pronunciando ya estaba colocado desde el inicio. ¿Cómo es que se separan estos bloques? Entonces, cuando hacemos esta meditación, vemos el nombre Yud Kei Bab Kei separado, abierto, y también nos podemos detener a saber que tenemos esta capacidad de que la boca tiene estos elementos, y si uno lo tuviera que analizar a profundidad, todos los lenguajes, todos los idiomas que nosotros conocemos en este plano, o sea, es decir, el ser humano cuando habla, hace uso de los mismos elementos. Cuando tiene que hacer o pronunciar algo que suena como una L, lamet, o con otro idioma que tenga que ver con ocupar, que suene acerca de la L, va a ser el mismo recurso, va a ocupar los mismos elementos, la lengua, el paladar, o va a venir desde la garganta o sin tocarlos ninguna parte de la boca para que salga la palabra, ¿no?
Después nos iríamos a los brazos. Brazo derecho, brazo izquierdo. Estaríamos, ahora sí, ya vamos a la siguiente sefirá, que sería Gesed, y tendríamos también en Geburah, ¿no? Sería 11 y 12, pero nos vamos a detener un poquito aquí. Aquí en este sentido me di la tarea de tratar de encontrar también algunas relaciones. Las previas, las que les mencioné anteriormente, está muy vinculado como con la parte del Zohar y por de pronto algunos otros textos que sí nos revelan esta línea. Sin embargo, aquí lo que trataba de buscar era si podíamos continuar con esta relación de la gematría y demás, y me pareció muy interesante cómo es que sí se puede encontrar por ahí el nombre del Eterno, ¿no? Entonces, la palabra brazo, zroa, haciendo también la suma en la parte de la gematría, 283. Y aquí también existe otra forma de hacer el uso de la gematría, que es simplificar los números. Tengo 283 y en vez de quedarme solamente con el 283, separo 2, 8, 3, sumo 2, 8 más 3 me darían 13. En este caso, me parece interesante que si yo multiplico esto, pues si cada brazo multiplico, me estaría dando 26, que sería de alguna forma establecer que los dos brazos tienen una muy buena relación, porque al final, de hecho, hay quienes cuando van a, por ejemplo, a pagar, dan con la mano derecha y reciben, cuando ellos cobran, reciben con la mano izquierda. De hecho, en su momento, una de las clases alguien me preguntaba, cuando estábamos tocando, creo que justamente ese tema, decíamos, qué curioso que tiene una relación que lo vamos a hacer este ejercicio con la mano derecha, que está justo en el brazo o en la parte de la extensión brazo y que termina con la mano, del lado derecho. Y está colocado justo en Gesed, que es misericordia. Entonces, cuando estamos haciendo esta meditación, estamos llevando constantemente, eh, además de que estamos conectándonos con el nombre del Eterno, tanto entendiendo la parte externa o que la parte fuera de nosotros está presente el Eterno, pero que también está presente de manera interna, podemos ocupar o entender que la mano derecha nos va a ayudar a generar este recorrido. Ahora, por eso es que se tiene estas dos relaciones entre 13 por 2 serían 26. Después me iría a el cuerpo. En el cuerpo lo que hacemos es, bueno, pasar la mano justo toda la parte del pecho, el abdomen, ¿no? Y demás. Y aquí traté de encontrar también una similitud o una relación. Y me pareció muy interesante. Justo estaba escuchando un quiropráctico que hablaba justamente de las vértebras cuando están desacomodadas y de cómo es que los sistemas nerviosos se pasan pues, por toda la columna vertebral y cómo se desalinean muchos elementos, tanto no nada más la postura, sino incluso pueden afectar que alguno de los órganos puede empezar a enfermarse si es que está mal colocada una de las vértebras porque va a comprimir los nervios o los flujos eléctricos que van a llevar la información a este órgano. Entonces va a estar carente. Y aquí en este sentido, cuando hablamos del cuerpo, no se establece que es el cuerpo en su totalidad, sino es como la parte central. Estaríamos en Tiferet. Tiferet, acuérdense que también está relacionado con el corazón. Lo curioso es que no se plantea que esté vinculado, podríamos hablar de brazo derecho, brazo izquierdo, sino aquí se establece como toda la parte del cuerpo. Y aquí en la parte central se establece, o encontré esta parte en donde cuando un bebé cuando nace tiene 33 vértebras, pero conforme va avanzando, estas vértebras van a estar cambiando porque algunas de ellas se van a fusionar para dejar que al total, para un adulto, cuando llega, en este caso, a la adultez, pues en total se van a tener 26 vértebras. Y 26 es igual al número que da la gematría de Hashem, ¿no? De Yud Kei Vav Kei. Después nos iríamos por las piernas, pierna derecha, pierna izquierda. Aquí estaríamos en el número 14 y número 15, y del lado 14 estaríamos en Netzach, pero ya también, aquí ya no lo estuve comentando en las anteriores, pero teniendo un poco relación acerca de cuáles son las Nekudots y la pronunciación, estas de abajo serían como la letra, la vocal I,
Del lado izquierdo, la pierna izquierda, en hot, estos tres puntitos serían U. Y aquí una parte muy interesante, me parece muy bonito, de pronto encontrarnos con esto. Yud Kei Bab Kei está conformado solamente por tres letras, solo que hay una que se repite. Tenemos Yud, la letra Hei y la letra Bab. Y cuando analizamos la estructura de nuestras piernas, ¿no? El fémur, la rótula, tibio, peroné, este, eh, eh, no, tenemos justo que estos huesos tienen una similitud muy curiosa con las letras Bab, Yud y la letra Hei. Nos iríamos a el momento 16 o en este caso la Sefirot Yesod, que estaríamos llevando, que sería igual mano derecha, colocando encima del órgano reproductor y estaríamos ocupando aquí una de las Nekudot que nos daría una U. Pero ¿cómo se simboliza? ¿Cómo es que hace uso la letra U? En este caso se hace a través de una Vav con un puntito en medio a la izquierda. Ahí es cuando haciendo colocándolo así, se pronunciaría como una U. En cualquiera de las palabras, en muchas de las palabras que leemos dentro de los textos, cuando encontramos esta Vav con el puntito, es una de las formas en la que se pronuncia también como una U. Pero ¿qué hay detrás de esto? Y en el órgano reproductor está totalmente vinculado, totalmente relacionado la letra Vav. La letra Vav representa el órgano sexual. Es muy común escuchar en los textos que la parte de la letra Vav está mucho más relacionado con el órgano reproductor masculino. De pronto también se establece que la letra Yud es también, sería como una gota de semen. Pero lo más importante e interesante en este sentido es entender que el órgano reproductor, tanto femenino como masculino, tiene la misma estructura, pero va a haber un momento en donde a través del cromosoma va a generar se va a indicar o va a mandar la acción en la que va a establecer este bebé, este niño va a ser niña o va a ser niño. Y ahí es en donde el órgano se va a empezar a acomodar de una cierta forma, teniendo los mismos elementos, ¿no? En donde de pronto el glande y el clítoris resultan ser la misma parte, pero hubo un crecimiento en uno, hubo un desarrollo en otro, los testículos están en una parte, los ovarios están en otra, colocados de otra forma, pero tenemos la misma estructura que sería esta parte que va a complementar en el caso como llamémosle como si fuera una VAP, que se va a generar toda la estructura que le va a ayudar tanto al varón como a la mujer el poder establecer cuál va a ser la función, si va a ser una función en la que en este caso el semen o la chispa que va a llevar información que tiene que expulsarlo o o el órgano que va a recibir. Este caso sería como no es que sea así directamente, pero es esta función masculino-femenino en donde uno da y el otro recibe, sea luz y vasija, por llamarlo de una forma, pero está en la misma estructura y está vinculado con la misma letra Bab. Después nos iríamos a Malhut, que sería la letra 17. En algunas ocasiones vamos a encontrar que este recuadro llamado Tikkun Nefesh lo podemos encontrar solo abajo, en donde solo encontraríamos Yud Kei Bab Kei, o hay quienes en un momento también agregan Yud Kei Bab Kei, y si se dan cuenta, en la última Hei del lado izquierdo, tenemos dentro de esa Hei, tenemos la palabra Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Lo que sucede ahí es que justamente también estamos haciendo lo que en un momento platicábamos acerca de la palabra, por ejemplo, amén, o la parte de la gematría, amén, y estos nombres, Aleph, Yud, perdón, Yud, Kei, Bab, Kei, y Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, si los juntamos estos dos nombres, nos daría 91, que sería equivalente a la palabra amén, que sería de alguna forma de establecer que no existe duda o que no existe un espacio entre el mundo superior y el mundo inferior, anulando cualquier espacio. Sin embargo, es muy importante entender esta última parte. Si nos regresamos, voy a regresarme mucho, disculpen que se vea así como
muy acelerado toda esta parte. Pero aquí, justo en donde tengo las Nekudot, aquí vamos a encontrar que todas las Nekudot, de Kamatz hasta Shuruk, desde Keter hasta Yesod, estamos ocupando la combinación de las letras, de las llamémosles vocales o Nekudot, con Yud Kei Vav Kei. Pero la última, que es Malhut, no está, no está vocalizada, no tiene una forma de pronunciarse, ¿no? Hemos establecido que el nombre Yud Kei Vav Kei, perdón por acelerarme así y regresarme hasta acá, el nombre Yud Kei Vav Kei no conocemos directamente la pronunciación. Y aquí es muy interesante que la última conexión, que tiene que ver con Malhut, está relacionado con los pies, no se pronunciaría. Y en este sentido no se pronunciaría porque de alguna forma es o está muy relacionado del por qué o para qué estamos en este plano. ¿Qué relación tenemos nosotros tocando piso o llevando la parte de la materia y vinculando con Yud Kei Vav Kei, que representaría la energía del creador absoluto, la energía espiritual por excelencia, la parte suprema de la espiritualidad? ¿Qué relación hay con eso y con un mundo físico? Y ahí es en donde establece una parte muy interesante, porque aquí está muy en juego nuestro libre albedrío. Libre albedrío es el que decide si terminamos de bajar la espiritualidad o la luz, la bajamos a este plano o no conectamos. No conectamos de todo el proceso que venimos desde Keter hasta Yesod. Puede quedarse todo ahí, pero tenemos que ser nosotros quienes hacemos el último esfuerzo y quienes bajamos que la luz se establezca en este plano. Esta idea, de alguna forma los cabalistas o la parte la parte judía en relación al contacto con el creador o el llamado Yehudí, es que no jamás estará con una visión en donde todo lo que se tenga que arreglar en este plano se lo dejaré a un creador, a un Dios, que él lo arregle y yo no intervengo, yo no me meto en la solución, sino en realidad es una relación por todos lados. En muchas partes de la Torah se establece cuando uno, por ejemplo, recibe a la reina, a la novia, perdón, de Shabbat, cuando cantamos Lejado Di, o cuando entendemos que el, el, eh, el Brit Milá, el Berit, o el Brit Milá, que sería un pacto, estamos justamente generando esta relación o este matrimonio entre la fuerza creadora, el eterno, y nosotros, bajándolo a este plano y teniendo conciencia de que si no lo bajamos a la parte terrenal, estaríamos solamente en un proceso espiritual en el cual no tendría sentido. Ya en otra clase hablaré a profundidad acerca de esta relación, qué relación tenemos con el creador, con la luz y la oscuridad. Y es ahí justamente que es la última parte, que es la más difícil, en donde tenemos que ser nosotros partícipes. Ahora, Malhut, ¿qué relación hay con esto? No coloco aquí la palabra pie, sin embargo, también resulta otra diosidencia, otra coincidencia. Cada uno de nuestros pies está compuesto por 26 huesos. Y recordemos nuevamente, Yud Kei Vav Kei es igual a 26. Esta sería básicamente la meditación. No es que la hagamos, no es que estamos haciendo la meditación en este momento, sino con esto explico cómo es que lo podemos todavía hacer más profundo la conexión, dejando solo o haciendo a un lado la idea de solamente escanearla, hay quienes he visto que lo imprimen y lo tienen por ahí en su cuarto, en su estudio, en su lugar donde hacen sus rezos, pero de pronto esto nos puede ayudar un poco a entender y más aún todavía establecer o fortalecer una relación directa con el creador desde el cuerpo como un instrumento por el cual a través de él podemos nosotros llevar a cabo un plan divino, ¿no? Y nos reafirma justamente eso, que el cuerpo, nuestra mente, nuestros actos, estamos diseñados con una ingeniería celestial maravillosa y que lo podemos nosotros llevar a cabo a través de nuestros actos, incorporarle luz a la materia
a través de generar un grado de conciencia e inyectarlo a lo que hacemos. Esta sería básicamente la meditación Tikkun Nefesh, y bueno, pues se incorpora muchas veces en la mañana cuando uno de pronto hace también un rezo a la de Joac, lo incorpora en un proceso. Ya lo hablaremos en unas clases más adelante, cómo es que se incorpora, pero esta información les puede ayudar para que puedan hacer una meditación mucho más profunda. Entonces, bueno, dejo de compartir y dejo abierto el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta y pues lo podamos contestar. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bueno, sí, ya nos explicaste cómo vamos descendiendo. Ahora, dijiste que para hacer la acción, o sea, es parado, ¿verdad? Sí, Es sí, sí, parado. sí. Es recomendable hacerlo parado, sí. Para los pies y eso, o sea, ¿se agacha uno o se puede uno Sí, sentar? normalmente uno puede agachar, tratar de acercarse lo más que pueda a los pies. Si de pronto, por alguna cuestión no sé, alguna lesión en la espalda o los ligamentos de las rodillas, detrás de las rodillas, o algún elemento que no te impida, que te impida como acercarte a los pies, pues podrías en un momento dado, sí, sentarte para acercarte a los pies y tener pues ese apapacho, ¿no? Esa relación Ah, ese sí. contacto con el pie, ¿no? Ahí va la siguiente pregunta. O sea, ¿debe de uno tocar la zona o es de lejos, como en el Reiki? Lo que nos dicen de pronto es que justo simplemente por pasar la mano cerca estamos llevándolo a cabo. ¿Por qué de pronto no lo establecemos como tocar? Porque al momento de que lo estamos tocando, estamos generando llamémosle, podría ser como no creo hasta que lo veo, o no creo que las cosas estén hasta que las toco, ¿no? Si no lo toco, yo sé que no está aquí. Si yo no toco este vaso no existe. Y aquí de alguna forma estamos tratando de poder llevar justamente esta idea a nuestra conciencia, que existe esta energía que está en nuestro cuerpo, que está alrededor de nosotros, pero que no necesariamente la tenemos que tocar para poder conocerla. La podemos conocer sin necesidad de tocarla. Entonces, de alguna forma, pues también se recomienda que no directamente lo estemos tocando, porque estaríamos teniendo esta cuestión de como dudar al respecto. Es un poco complejo porque cuando uno va pasando por el cuerpo, cuando uno va llevando las manos por ciertas partes del cuerpo, uno dice, bueno, qué tan real es que yo, si tengo un asunto en la parte del cuerpo en donde a lo mejor traigo un problema digestivo, qué tanto es cierto que yo voy a pasar mi mano ahí y mi órgano se va a empezar a recuperar, si no hay nada, si no es una pastilla, si no estoy dándole un masaje, pero qué tan cierto es esto. Y entonces es justo en donde se incorpora, por eso se le llama una meditación, porque se puede incorporar un elemento que es la duda, ¿no? Y ahí es en donde si nosotros tocamos, no estamos luchando con la duda, porque estamos justamente generando me estoy brincando esa prueba, estoy haciéndolo a través como decía hace rato, si no lo toco, no lo conozco. Y aquí el ejercicio tiene que ver en establecer que no dudes en el hecho de que no ves lo que estás haciendo, no sabes cómo tus órganos se mueven. De hecho, es lo que le decía el otro día cuando estábamos hablando del Reiki, o de la parte de cómo es que las manos tienen canales de energía. Pues de pronto hay un momento en donde pues en México es muy común de pronto que cuando alguien tiene un asunto, a los niños en muchas comunidades en México, cuando tienen un asunto que no pueden dormir, cuando están muy chiquitos, lo que hacen es que les llaman, pues estas famosas limpias, que agarran un huevo y lo van pasando por el cuerpo, ¿no? Lo van pasando, lo van pasando, lo van pasando, y hay quienes hasta lo rompen y hacen ahí un rollo y análisis de que el huevo, no sé qué rollo. Pero lo que constantemente se escucha es que el huevo se cose, o el huevo resulta que todos los quizá iones o la parte
quizá eléctrica del cuerpo lo empieza a recibir el huevo. Entonces, de alguna forma es eso, es establecer como este magnetismo que no tendría que tocarse para poder activarse. Es mi opinión al respecto, ¿no? Muchas gracias. Y la última, por ejemplo, tú, la vez pasada que estuvimos hablando de Reiki y de este Tikkun, comentabas que, por ejemplo, si te duele la cabeza, te puedes quedar un tiempo más ahí. Ujú, ujú. Aquí en el caso de donde dice el cuerpo, que es el 13, creo, Ajá, ya se es me el olvidó el 13. número. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar, o sea, en tórax hay dos órganos, ¿no? Pulmones y en cavidad abdominal está el hígado, está el intestino, está el páncreas, está el vaso, y luego en la parte posterior, en la retroperitoneal, están los riñones. Ujú, Por decirlo, o sea, mira, es que, o sea, esto yo lo hago mucho con mis pacientes, o sea, sí. bueno, primero los sensibilizo, ¿no? Y si veo que se sensibilizaron, le digo, bueno, ya vas a hacer esto. Entonces, pero por ejemplo, la- poniendo la mano en Tiferet, Ujú. no sé, por decirlo de alguna forma, ¿se abarcan todos los órganos o tienen que poner la mano en el órgano? O tenemos, o tengo que poner la mano en mis órganos. O Ok, sea, por sí, ejemplo, creo que ya entiendo por ahí la pregunta. Sí, mira, por ejemplo, si yo hablo del brazo, o sea, bueno, me voy más arriba, ¿no? Está la parte central, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ojos, ¿no? Oreja, bueno, oreja, ojos, nariz, boca. Estoy llevando las manos al lugar donde fácilmente mi mano abarca el órgano, ¿no? Los ojos, pues con una mano lo voy a abarcar. Con la boca, si yo tapo la boca, pues lo puedo hacer con mi mano. Estoy abarcando el órgano como tal. En la parte incluso se recomienda que cuando estamos en la boca y que tiene que ver con el grupo de letras de consonantes que conforman el Aleph Bet, hay quienes de pronto también lo hacen en la garganta, o sea, no solo en la boca, sino también en la garganta. Recuerden que decimos que algunas son guturales. Entonces, toda esta parte lo podremos llevar la mano a toda esta región, boca y garganta. Pero cuando hablamos del brazo y que nos dice, tienes que llevar, o en este caso estaríamos en Gesed o en Geburah. Gesed en este caso, les decía, si yo pongo yo no puedo tocar no puedo recorrer el brazo, todo el brazo con mi mano, porque es la misma mano la que está dándole, no le puedo dar la vuelta, no, pues no, no me puedo zafar la mano y recorrerle el brazo y luego volvérmela a poner, ¿no? Por llamarlo de una forma. Entonces lo que hacemos es que en el otro brazo, perdón, en el otro brazo lo que hacemos, pues es eso, es sí, llevar nuestra mano y de pronto le puedo dar la vuelta al brazo, puedo pasar mi mano por algún lado y es como si estuviéramos haciendo, pues quizá la cosa más, la forma más, bueno, no sé, rara de comentarlo es como si fuera una tomografía, ¿no? O un ultrasonido, o sea, es decir, el un aparato escáner. el escáner tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar por los elementos. Entonces, eh, cuando uno tiene una necesidad o lo empieza a llevar a la práctica, empieza uno a decir, no, sé que aquí están los pulmones, sé que aquí está, hay quienes dicen, no tengo ni idea de dónde está mi páncreas, no tengo ni idea de dónde está tal cosa, pero al final el simple hecho de que yo estoy recorriendo como el cuadrante, si algún momento tengo una sensación y lo tengo que pasar por detrás, ya hay un momento en donde no existe una regla de si lo tengo que estar 5 segundos en el corazón, luego 20 en el pulmón o en la parte del estómago. Es justo que el llevarlo a cabo está relacionado con el grado de conciencia. Y esto al final se tiene que va a repercutir en muchos otros sentidos. No tiene mucho sentido que si tengo un padecimiento de riñones, sí hago mi meditación y entonces coloco mis manos en los riñones y digo, no, pues mis riñones, que todo esté bien, que no le pase nada, todo está muy padre. Pero al final, cuando de pronto me llevo en el día a día y estoy consumiendo algún líquido o estoy consumiendo algo o dejo de consumir líquido y estoy afectando a mis riñones, pues no estoy siendo consciente de lo primero que dije que estaba haciendo, que era
medito muy consciente de mis riñones, pero en el día, mientras tomo un refresco o una bebida o algo que lo afecta, me desconecto. Entonces, si tú vas a escanear, por llamarlo de una forma, o pasar tu mano, pues es entendiendo que cada uno de los órganos está diseñado con una función precisa, específica, y por algo está. Este asunto, si uno se diera la tarea a lo mejor de empezar a analizar cómo se dice pulmón en hebreo y qué relación tiene con la gematría o el corazón, encontraríamos quizá algunas posibilidades de también regresar otra vez al tema de que corresponde con Yud Kei Vav Kei o con otro nombre, a lo mejor ni siquiera con Yud Kei Vav Kei, y correspondería su gematría con Adonai o con Shaddai, o sea, con otro o con alguno de los 72 nombres. Es decir, en esencia se supone que todos los órganos están relacionados y están conformados con las letras hebreas, y lo que estamos haciendo es reconocer, saber que Claro. están y saber que pues, forman parte de nuestro cuerpo y que tienen una función, y la función que tengan que hacer, pues ayudarles. Esto es lo que hacemos con la meditación, es conectarnos, hacer conciencia del cuerpo y ayudar a que el cuerpo siga haciendo su función, porque es el instrumento por el cual bajamos la luz. Pero espero haberme, o no, no haberle Sí. dado vueltas al Entonces, tema. sí, entonces sí hay que poner la mano en el órgano, ¿no? O sea, Sí, 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 ok. exacto. O sea, hay un Bueno, momento y en donde ya uno siente un la malestar. última pregunta. También Adelante. comentabas que, por ejemplo, cuando tienes un familiar enfermo o algo, o sea, puedes poner, por decirte, ¿no? Lo que hago yo, mi esposa tiene una disminución auditiva. No es sorda ni nada. Perdón, con el tiempo, o sea, con el tiempo adquirió un problema que se llama tinnitus Ujú. y disminuyó su audición. Entonces, cuando yo en la mañana medito, el ticún, Sí. cuando estoy en los oídos, estoy pensando en ella, no en mí. ¿Sí me Ujú, explico? ujú, O ujú, sea, y ujú. estoy visualizando, según yo, estoy visualizando sus oídos y que se están limpiando, se están llenando de luz. Y eso es correcto, porque eso lo hice a través de lo que tú me dijiste, de lo que tú nos dijiste en la plática. Sí, sí. Entonces, sí es correcto, o sea, que tú puedas estar pidiendo, o es más correcto que llegues y con la mano derecha nada más le pongas la mano en Pues sus oídos. en las dos está en el mismo, basados o están en la misma base. O sea, ¿Sí? los dos, ya sea que lo toques, o sea, directamente te acerques con tu esposa y te acerques a ella, a que hagas con ella la meditación. Lo más, de alguna forma, lo más importante, entre comillas, es que depende del grado de conexión o de conciencia que uno empieza a tener, ¿no? Hay un momento en donde uno dice, bueno, es que yo le puedo hacer esto a mis hijos, yo le puedo ayudar a mis hijos, yo le puedo transmitir, o cuando doy la bendición arónica a mis hijos directamente, porque de alguna forma ellos están escalando en el proceso de conciencia, adquiriendo o adhiriéndose con las almas, o el nivel de alma que va teniendo, ¿no? Y eso va a ayudar a entender que está en un proceso y que yo le puedo ayudar. Lo puedo hacer también con una persona que tiene un padecimiento, lo puedo hacer con una persona enferma, y también lo puedo hacer con una persona sana, pero cuando la persona eh, ya es capaz de hacerlo, creo que a veces es muy valioso que la persona pueda hacerlo para que de alguna forma reconecte. Muchas veces nuestros padecimientos están relacionados con una desconexión interna. Entonces, por más que y creo que como tú como doctor podrías decirlo, o dar quizá ampliar el tema, pero hay personas que puedes darles el tratamiento más avanzado, y no tienen, o sea, tienen la intención de curarse, pero no están conectados para curarse. Es como cuando alguien dice, tal persona busca trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Hay personas que piden salud pidiendo no encontrarla, No o hacer nada, no hacer no hacer nada. O nada, sea, o que la sí, pastilla sí, me sí, cure te o que tal entiendo. cosa me cure, Ah, cuando el proceso de la enfermedad solamente es la punta del iceberg de los conflictos sí, que pueden estar internos. sí, Entonces, sí. ¿en qué te ayuda a ti?
me voy a tratar de ir como por ese lado. A ti te ayuda a hacer esta conexión con tu esposa o con un ser querido o con una persona que no conoces o con... hay muchas meditaciones. El maestro Albert Gosdan, cuando se hace una meditación, al final lo que pide es que en la meditación conectes con que todas las chispas divinas que se desprenden de esa meditación caigan al mundo entero. O sea, la meditación te lleva fuera del planeta, por llamarlo de una forma, y te hace que dice que cuando se desprendan estas chispas, esta luz, se va a fragmentar en chispas que van a bañar el mundo. Entonces es mucho más avanzado, mucho más complejo, porque estás abarcando a todos los seres humanos que están en este planeta. No hay nada que impida que, que tú en tu meditación y en tu conexión te vayas, te dirijas pensando en toda una población, en una colonia, en tus vecinos, en toda tu familia, ¿no? El asunto es que no es tanto más, no significa que no los ayudes. Hay muchos textos, muchos textos. El Arizal, el Aria Kadosh, hablaba muchas veces cuando estuvo dando clases, que fue nombrado el rabino de Cefad en ese momento, que estaba con su alumno Jaime Vital, recibía como los mandatos, los mandatos divinos de qué pasaba. Decían, es que de pronto estaba no sé, estaba recibiendo Shabbat y pasaba un acontecimiento y decía, es una señal clara de que algo está pasando, vamos a tener un juicio divino. Algo está pasando. Y a través del conocimiento que llegaba a tener el Aria Kadosh, se le era revelado que de pronto el problema venía del carnicero del pueblo que había estado cometiendo adulterio. Y a través de esa falla de esa persona, afectaba a la población, a todo ese pueblo. Y lo que hacían era, pues, entrar en meditación y en oraciones durante varios días para revertir la desconexión que había ocasionado esta persona. Entonces, uno piensa que de pronto todo este tipo de situaciones solamente lo puede hacer alguien elevado, que ya conoce y conecta con todos los demás, y nos limitamos pensando que no podemos llevar esta energía o nuestras oraciones no la podemos canalizar a un país, o a un país ajeno al nuestro que está en guerra, ¿no? O que está en un problema de pandemia. No, Ujú. nada te dice que no lo puedes hacer, porque eres la misma chispa divina, estamos conformados de la misma chispa divina que los grandes tzadikim o grandes jajamín de la historia de la humanidad entera, ¿no? No nada más del pueblo judío. Entonces, ahí creo que más bien hay una barrera sobre si lo hago o no lo hago. Mi respuesta sería, no tendrías que tener la barrera para llevar am, llevar esta meditación o esta energía, llevarla al Al mundo lugar más entero, puede ser. recóndito. Ujú, sí. No, muchísimas gracias. O sea, excelente. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, Víctor. Pues bueno, eh, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Si no, No, bueno, yo ninguna, nada más sí estuvo muy interesante. Y la vez pasada pues no escuché lo del Reiki. Bueno, creo que me perdí esa clase, sí, está en la clase pero anterior. Échale un ojito, creo que sí, no recuerdo si esta ya está arriba, si no les comparto el enlace. Este, ya la puedes revisar con calma. ok, Entonces, bueno, gracias. al contrario. Una pregunta, perdón, es que ahorita me Adelante, acordé. adelante. En la noche, cuando haces también tus rezos, yo me baso en el libro de conexión con Sí. Dios. Cuando haces tus rezos, también viene el Ana de Ojoa. La pregunta es, ¿puedes hacer la meditación en la noche, esta meditación? Porque viene, o sea, viene ahí, te señala cuando debes de hacer la Hacerlo oración. de día o de noche. En realidad, bueno, si no pudiste hacerla quizá en la mañana, pues hay un momento en donde posiblemente puedas como poder hacerlo. El tema es que está muy relacionado toda esta parte está muy relacionada con
la primera parte en donde hablamos de que uno hace empieza a hacer la limpieza de las manos, o hace uno el Modea Ni, recepción del alma, limpieza de las manos, la verajá del levantamiento de las manos. Esto al final es que estamos en un proceso que de alguna forma es como si fuera, pues, bañarte, ¿no? Como cuando alguien tiene que ir a trabajar, pues hace todo el proceso de me baño, me corto las uñas, me perfumo, me hago tal, me preparo para irme a trabajar. Entonces, muchas veces estas conexiones, se hacen incluso, pues hay quien, o sea, se hacen incluso de quien reza con tefilín y quien hace la midá y otras oraciones, la hacen previo a hacer todo ello. Entonces, está muy relacionado con la parte del inicio del día, de limpiar y reconectar tu cuerpo para entrar. Cuando se entra a la amidad, se supone que esta es una de las oraciones donde estás en la antesala, estás como en la sala de espera con el Eterno. O sea, ya subiste a un nivel muy, muy grande de todo el proceso de oraciones y de recepción de energía e intercambio de energía que te llevaría a la amidad. Entonces, esto está previo a, por eso eh, podrías hacerlo, sí, pero creo que el lugar más adecuado o el Es la momento noche. más adecuado es cómo me estoy preparando para el inicio del día, ¿no? Para poder hacer todo ese proceso. Recordemos algo, y eso igual creo que se lo dije, si no en esta clase, creo que una de las lecturas de la Parashá, la última vez que lo hice con algunos del grupo, decía que muchos estamos tomando las raíces de esto y las bases, estamos tratando de reconectarnos. Muchas veces estamos en una lucha constante de decir, es que si soy judío o no soy judío, y hay quienes se autoproclaman y dicen, yo soy judío en un cuerpo de goí y estoy regresando a mis raíces, y hay muchos cabalistas que dicen que quienes regresan a este camino es porque tienen la chispa de un yehudí y está en un retorno. Sin embargo, eh, todos estos, tanto oraciones, meditaciones y demás procesos que se llevan a cabo en el pueblo judío, quienes lo empiezan a llevar a cabo, mi invitación, y esto es meramente personal, no le quito el mérito a quien lo está haciendo, ni tampoco le menciono ni le digo a ningún yehudí, a ningún judío que lo que se hace se deje de hacer, ni mucho menos no me corresponde, pero lo que sí creo es que quienes no nacieron en el pueblo judío, no nacieron en el contexto, háganlo lo más que puedan, pero no pierdan su identidad tampoco, no tienen que sufrir el proceso. Quienes tengan la necesidad absoluta de pasar por un proceso de conversión, se llevará a cabo como por todos los procesos, todas estas, cuál es el momento adecuado, cuándo rezo, cuándo no rezo, demás, se tendrá que hacer al pie de la letra bajo todas las mitzvot. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? En un momento determinado, porque te estás adhiriendo a un grupo de personas que lo hacen y que te corresponde seguir manteniendo esa energía con el pueblo judío. Pero quienes no alcancemos a hacer la conversión, quienes no hagan la conversión, o quienes ya hayamos hecho la conversión, o que no pertenecían al pueblo judío, pues perdón, repito, quienes no lo han hecho, es hacerlo con el mayor respeto posible, tratando de llevarlo como a la práctica. Pero si de alguna forma hay algunos momentos en donde no desconocemos cómo hacerlo, pues lo vamos a ir adhiriendo poco a poco. Cada día vamos a poder entenderlo, eh, cuándo es el momento, cómo hacerlo, cuál es el horario adecuado, si esta es la palabra correcta, si no es la palabra correcta, y se irá puliendo poco a poco en el proceso. Quizá nos acerquemos muchísimo, muchísimo a hacerlo, hasta incluso de la forma más pura y limpia de cómo conectarse con el creador. Quizá lo haremos o quizá ya lo estamos haciendo. Entonces, poco a poco se van a ir aclarando las dudas, y más porque empieza a haber muchísimo movimiento al respecto y mucha gente comparte, y mucha gente del pueblo judío, yo creo profundamente, agradezco a Hashem el momento que se está viviendo en donde se llega a tener acceso al conocimiento que no podíamos tener hace una década, 2 décadas. Está muy difícil acceder a esta información. Vale. Muchísimas gracias, sí.
Gracias. Muy bien, perfecto. Pues cierro la clase como todas las demás, todas las anteriores. Ana Bejoa, Geulay Mineja, Tatil Cerura, Kaberrina, Tamhasa Benu, Tajarem Nunura, Nagibor, Dolshei Judeja, Kebaba Shamren, Barhem Tajarem, Rahamet Zikateja, Tamid Golem, Hasin Kadosh, Verop Tubha, Naela Dateja, Yahid Geyele Manjapene, Sobre Kedusha Teja, Shabetenu Kabel Ushmat, Sakatenu Yodea Talumot. Amén. Muy Amén. bien. Muchas gracias. Estamos en contacto. Laila Top, que pasen muy buena noche. Que descanses. Gracias, buenas noches. Estamos en contacto, mañana. Muy bien, sí.